Continuamos con el estudio de la filosofía cristiana. Comenzaremos con los principios de la filosofía cristiana, el amanecer de la filosofía cristiana. ¿Cuándo fue que la filosofía cristiana comenzó a deslumbrar las mentes de muchas de las personas que han abrazado el Evangelio? La razón histórica. La verdad es básicamente revelación, descubrimiento. Nosotros como seres humanos estábamos corruptos por el pecado, obviamente no podíamos llegar por nuestros propios medios al conocimiento y revelación de Dios. Era necesario que Dios nos revelara su discurso, su logos, en este caso Cristo, que es el todo, el creador, el Dios todopoderoso que nos ha sido revelado a través de su santa palabra. La verdad está revelada y lo sabemos bien que está en la Escritura. La han leído, han descubierto el Evangelio y por ende no hay nada nuevo, solo es cuestión de en verdad descubrir lo que Dios dijo, y el testimonio de Dios es amplio. Contamos con las sagradas escrituras. La creación y la conciencia son tres testigos claros que dan testimonio acerca de un creador. Sabemos que sin la escritura y sin el Espíritu Santo, los hombres no pueden conocer a Dios, no llegarán jamás al conocimiento salvífico, es imposible. Todos los hombres y maestros de la iglesia han trabajado descubriendo las verdades de la Escritura. En este mes, que es octubre, el 31 de octubre se celebra. Muchos cristianos por estos medios muestran su gozo y su satisfacción acerca de la Reforma Protestante. Y realmente la Reforma Protestante trajo muchos beneficios. No fue el movimiento perfecto, pero trajo beneficios al pueblo, que fue que la gente conociera la palabra de Dios y pudiera indagar en las escrituras mismas y buscar el testimonio de Dios. Es muy importante el legado que se ha dejado de muchos conocidos como Martín Lutero, como otros que no han sido conocidos, que han sido tal vez dejados en el olvido. Muchos maestros de la iglesia nos han permitido conocer, no perfectos, no estoy hablando de su perfección como seres humanos, no lo fueron, tuvieron muchos errores que son evidentes, pero un filósofo sabe que ahí no terminan los seres pensantes. Necesitamos seguir pensando, indagando por medio del Espíritu Santo y seguir buscando más y más. No podemos quedarnos con el testimonio de Lutero. No podemos quedarnos con el testimonio de algún otro maestro, con Zwinglio, con otros, no. Realmente la iglesia debe caminar hacia la perfección y buscar. Nuestros hermanos han peleado por dejarnos unas verdades en la Escritura. Las verdades de la Escritura las han plasmado. Cada quien tiene su postura, es verdad, pero no podemos echar a la basura el testimonio de todos los maestros a través de la iglesia. Una perspectiva no elimina a otra, simplemente la enriquece y complementa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en realidad, si nosotros vemos los testimonios de todos los maestros de la iglesia, nos vamos a percatar que cada uno tenía una perspectiva. Y a través del estudio de todos estos personajes, podemos llegar a una conclusión y complementar nuestra teología. Es algo que muchos han hecho. Martín Lutero estaba de acuerdo con las enseñanzas de los husitas. John Hus fue un antecesor de Lutero. Y podemos ver que esas perspectivas fueron claras para Lutero. Lutero las y estaba de acuerdo con esas perspectivas de los husitas, así como Hus estaba de acuerdo con Wycliffe. Es solamente un ejemplo de cómo el cristiano debe tomar mano de la historia, de todos los conceptos bíblicos que muchos maestros han dejado en su legado. Entonces el filósofo cristiano, el hombre que ama la sabiduría, debe indagar y debe buscar de otros hombres aquello que otros han descubierto. Siempre el estudio de la teología ha sido un desarrollo que ha crecido y ha continuado. Filosofía es estar renacido por mir, es buscar,
es indagar. Es apasionante en realidad buscar todo lo que la historia de la iglesia nos puede dejar. Generación a generación transmite sus inquietudes y sus saberes. Somos herederos y reformadores a la vez, hermano. Trabajamos sobre el material recibido, pero no lo dejamos como lo encontramos. Inyectamos en él nuestra peculiar perspectiva, nuestra manera de hacer las cosas. Es imposible que si hacemos teología no esté algo característico de nosotros. Muchos hermanos y muchas personas solo reciben el material delegado, pero no lo analizan. Solamente repiten lo que otro pensó por ellos. Si Calvino se hubiera quedado con la doctrina de Lutero, no hubiera progresado en su conocimiento acerca de la cosmovisión bíblica. El progreso se hubiera anulado. Sería óptimo que pensáramos de ellos, que desarrollaron un método infalible. Sería bueno tomar uno y de otro e indagar más. A muchos les suena imposible que avancemos más que aquellos personajes icónicos, pero al filósofo cristiano solo le interesa meditar en ello y llegar a sus propias conclusiones con la gracia de Dios. Es bien importante que el estudiante, el cristiano, busque perspectivas diferentes de teólogos, porque cuando nosotros, hermano, cuando nosotros solamente buscamos seguir el pensamiento de alguien, sin en verdad tener convicciones y razonamiento en ello, solamente nos quedamos estancados. Somos personas cero pensantes. Y una persona cero pensante en realidad no influye. ¿Por qué estos personajes influyeron? Porque estos hombres fueron capaces de traspasar la barrera. No se quedaron con el legado que les habían dejado. Buscaron más y más profundo en la sagrada palabra de Dios. Todo pensador se va formando, es un proceso lento desde la situación en que se encuentra, el repertorio de las ideas vigentes y su propia investigación. Tenemos un legado, tenemos la oportunidad de estudiar, de indagar. Y esto nos da la pauta con los medios del internet. Es muy fácil ahora conseguir libros que nos ayudan a crecer en ese proceso. Conoce la Reforma, conoce la historia de los padres apostólicos, conoce la Edad Media. No podemos quedarnos solamente en 1517, podemos retroceder aún más y conocer el legado de los padres apostólicos, de la Iglesia Ortodoxa y varios legados para incrementar y abrir más el panorama, para no quedarnos solamente en un tiempo pensando que esto es lo correcto sin indagar más atrás y buscar. La investigación propia es necesaria. Y es el punto del filósofo cristiano que está dispuesto a ver los puntos positivos y los puntos negativos de algún maestro o movimiento. Es muy común que se mencione la Reforma como un hecho utópico donde las cosas fueron tan hermosas que regresamos al cristianismo primitivo, pero si somos honestos, nos damos cuenta de que no es así, que la historia de la iglesia muestra que hubo muchos abusos, que hubo una inquisición reformada, por así mencionarlo, y nos damos cuenta de que no todo fue perfección. Entonces vemos los puntos negativos, como Lutero fue agresivo en muchas veces. Muchos justifican diciendo que, bueno, era el tiempo histórico el cual lo llevó a actuar de esa manera. Pero siendo honestos, sabemos que no fue un ser perfecto. Entonces el filósofo cristiano entiende que un maestro no fue infalible. Recuerda, hermano, que los argumentos son una cosa, las verdades son una cosa y las actitudes o carácter es otra. Aunque van de la mano, en el cristiano debe ir de la mano definitivamente, pero una verdad, quien quiera que la diga, es una verdad. Lo que está fundamentado y lo que solo está en una idea sustentada en un fin personal o nacional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que muchas de las ideas de reformadores, de cristianos, están basadas en algún fin personal o nacional. En el tiempo de la Reforma sabemos que era algo político. Entonces, al conocer esas perspectivas, nos abre más el panorama de decisiones y teología que habían ellos manejado, ¿no? La verdad ha quedado esclarecida o ensombrecida en el proceso. En filosofía,
como en la religión, es perentorio volver a las fuentes. Es decir, si nosotros queremos presentar defensa, queremos actuar en rectitud, debemos siempre volver a las fuentes. ¿Cuáles fuentes estudiaba Martín Lutero? Bueno, él estudiaba el misticismo de la Edad Media y otros antecesores más, es decir, los padres apostólicos, es decir, los padres de la iglesia. Todos ellos fueron el legado que poco a poco ellos fueron estudiando. Es decir, ir a las fuentes, no solamente quedarte en una época. El cristianismo, hermano, oiga, algo polémico, no empezó en el año 1517. Hay cristianismo atrás. No se queda solamente en Calvino y Lutero. Hay 1500 años más de cristianismo si regresamos. Entonces, no podemos quedarnos ahí. Lo que nos lleva a un razonamiento más objetivo cuando estudiamos la historia de la iglesia es ir a las fuentes de algún movimiento histórico o del autor. Si queremos conocer la doctrina, por ejemplo, en este canal se está haciendo un estudio acerca de Arminio, por ejemplo. Necesitamos ir a las fuentes, ya que algunos opositores solo se encargan de desvirtuar la enseñanza de alguno, como los opositores del calvinismo se encargan de distorsionar muchas enseñanzas que son buenas en realidad. Un estudio serio, hermano, nos lleva a esclarecer la verdad o oscurecer algunos puntos que no son claros y poco sólidos. Tenemos un ejemplo claro, pues dice, precisamente estoy citando algunas partes del libro de Alfonso Ropero de la Introducción a la Filosofía, y este libro dice lo siguiente: tenemos un ejemplo inmediato en el protestantismo. Domingo tras domingo el creyente acude a su iglesia, entre otras cosas escuchar sermones sobre la palabra de Dios, exégesis y comentarios que no obstante su objetividad y competencia no disculpan al creyente individual la lectura directa y el estudio por sí mismo de la Biblia, el libre examen, la interpretación privada, la meditación personal en el texto sagrado que, en los mejores, supone nociones de los idiomas originales, historia y hermenéutica. Tenemos la gran virtud de contar con unas sagradas escrituras que es la fuente principal del cristianismo. La meditación y estudio personal es necesario para aquel que desea tener convicciones que proceden de su corazón lleno de sustento en la palabra de Dios y hechos con veracidad histórica. Es para esto fomentar cristianos pensantes, analíticos. La cuestión en cualquier punto siempre pone a temblar a aquellos que han basado su doctrina en un imperio de falacias, en argumentos que parecen lógicos, pero no lo son. La filosofía cristiana es hecha nuestra herencia intelectual. De lo que se trata es de escuchar a los que han contribuido en el esclarecimiento de la verdad. No todos los ojos ven lo mismo. Sus ojos, hermano, no ven lo mismo que los míos. Ni todas las miradas ven las mismas cosas, como dice este libro precisamente. Porque no todos ocupan el mismo lugar, siempre hay perspectivas diferentes. Por eso nosotros no ponemos, la iglesia no se puede poner de acuerdo, porque cada cristiano tiene una perspectiva diferente, pero debemos razonar la intención, el motivo, por qué motivo esta persona tiene una perspectiva diferente a mí. Y esa es la tarea del filósofo cristiano, ser alguien analítico. Por ejemplo, muchos decimos que decir que Cristo Jesús murió por todos los hombres es algo incorrecto. Aquellos que abrazan la doctrina o la posición calvinista. Pero cuando tú escuchas el argumento de alguien que abraza la expiación universal, por así comentarla, él dice que la benevolencia de Dios no permitiría que Cristo no muriera por los hombres, por todos los hombres. Entonces el otro de la perspectiva tiene en mente la soberanía, la justicia y la rectitud de Dios y que hace lo que quiere con lo que quiere. Si tú te fijas, son dos perspectivas y a través de ellas alguna debe de estar mal, es verdad.
Pero puedes ver que la perspectiva y el punto de partida muchas veces es algún carácter o algún pensamiento que la persona tiene que no le permite abrazar el otro sistema. La importancia que tiene es que veamos a todos los maestros y miembros de la iglesia como seres pensantes y en diferentes situaciones, cada uno con su perspectiva y pensamiento. Nadie es infalible, mas nuestro deber es encontrar el enfoque que se pretendió enseñar para entender la postura de tal persona. Los sistemas filosóficos necesitamos analizarlos. Es menester verlos desde dentro, no solamente desde afuera. Es fácil ver desde afuera un sistema y criticarlo, pero no es fácil, en verdad, intentar introducirse y conocerlo. Eso busca sumergirse en el origen de la filosofía o de ese pensamiento teológico. ¿Qué es la filosofía cristiana? La filosofía cristiana es el dato revelado, es decir, la palabra de Dios y la luz de la razón. Muchos condenan la razón, pero la razón es el entendimiento humano. El Espíritu Santo hace que el entendimiento humano, por medio de la regeneración, comprenda muchos aspectos, obviamente, de la luz del Evangelio. No amoldando a la fe a la razón, no, sino sanando con la fe las enfermedades de la razón, dice el libro de Alfonso Ropero. Y sigo citando, hay filosofía cristiana, pues, como el resultado de la reflexión cristiana sobre la existencia a la luz de la experiencia de la revelación. La filosofía es siempre filosofía determinada por un sujeto o una escuela. Siempre usted va a escuchar en la historia de la iglesia calvinistas, arminianos, que son los más populares hoy en día, ¿no? O agustinos, o pelagianos. Siempre hay un maestro que propone alguna teología y siempre hay un sujeto y una escuela. Muchos dicen que no siguen hombres, pero desde el lado razonable sabemos que obviamente somos seguidores de Jesucristo, pero en realidad algún sistema que abrazamos es el pensamiento de alguien que lo desarrolló. Obviamente los hombres de Dios han sido inspirados por el Santo Espíritu, pero muchos errores son cosecha humana y esos errores los abrazan muchos como palabra de Dios. Es decir, esto ocurre en el cristianismo y la filosofía. Agustinos, escolásticos, existencialistas, personalistas, dialécticos, todo viene a darse de la mano a la hora de afirmar su creencia en Dios, en un Dios personal. Cada uno de ellos ha enseñado a Dios. La fuente de la enseñanza es la Escritura, pero siempre hay hombres que buscan la sistematización de la enseñanza que está en la palabra, y de ahí vienen las escuelas y se les atribuye el nombre de tal maestro, agustinianos, arminianos, como lo vengo mencionando, calvinistas, conforme a su perspectiva y pensamiento y toque intelectual. Muchos sé que escuchan esto y pueden decir, ¿cómo es posible si es palabra de Dios? De Dios es la fuente, es verdad, hermano, pero por más bíblicos que queramos ser, siempre hay una fuente de pensamiento humano y muchas de ellas es razonamiento y argumento de Dios, pero siendo recipientes humanos, muchas veces está en la idea de nuestra cosecha. Algo que debemos recordar es que el filósofo, y quiero que se entienda filósofo como el cristiano que razona, el cristiano que indaga, el cristiano que cuestiona, no busca la reputación o el mero ejercicio retórico, sino busca el trabajo riguroso en pro de la verdad, en tanto está al alcance de las fuerzas humanas. El cristiano no debe permanecer en la pasividad. Es incompatible con el amar la sabiduría, la filosofía. Consiste en pensar y repensar y analizar y poner en la mesa la postura teológica y cuestionarla. La razón es un atributo de la persona humana. Dios la puso.
todos los seres humanos, cristianos, no cristianos, son razonables, son personas que razonan y por tanto sometidas a las condiciones de la existencia. La existencia exige que el ser humano razone, sea quien sea, es algo natural que Dios puso. Entonces nosotros o aquellos que tengan el Espíritu Santo con más razón deben ser influenciados por el Espíritu en su razonamiento. La verdad cristiana es el resultado de la reflexión teológica sobre la revelación de Dios al hombre. La filosofía cristiana consiste en que el hombre que profesa fe debe razonar y reflexionar en la verdad revelada en la Escritura y esto llevarle a conclusiones de Dios con la ayuda inseparable, escúcheme bien, inseparable del Espíritu Santo. Y cito otros textos del libro de la Introducción a la Filosofía que dicen: la filosofía y la teología cristiana no consisten en otra cosa que explicar los contenidos de la revelación, mostrando su relevancia actual y su poder de transformación. La historia de la Iglesia es el intento continuado de acercar a los hombres al significado esencial del mensaje cristiano, reuniéndolos en la comunidad universal, en la cual el valor de cada hombre se funda únicamente en su capacidad de vivir en conformidad con el ejemplo de Cristo. Al hombre no le es dado descubrir sin fatiga el significado esencial de la revelación cristiana, ni puede descubrirlo por sí solo, fiándose únicamente de la razón. Es imposible. La razón es una parte esencial del ser humano, pero sin el espíritu, su razonamiento queda incapacitado. En los temas divinos, podrá manejar temas con destreza en asuntos naturales, cosa que es buena siempre y cuando la filosofía de tales no tenga sofismas. ¿Qué es un sofisma? Sofisma es un razonamiento sabio supuestamente, pero incorrecto, y es mucho de la filosofía pagana que tiene en realidad razonamientos incorrectos acerca de Dios. La filosofía pregunta ¿quién es Dios? El cristianismo contesta el Logos divino, Cristo Jesús, el Señor de gloria.